Una de les mesures més impopulars d'aquest govern ha sigut la d'eliminar l'avantatge de poder-se deduir la compra de l'habitatge. Troba vostè que s'hauria de rescatar la deducció per vivenda? Yo creo que la deducción de vivienda se debería de quizá haber quitado hace mucho tiempo, ¿no? Porque se deberían de quitar todas las subvenciones, ¿eh? Solamente dejar las subvenciones que socialmente sean justas, ¿no? O hacia las capas más necesitadas. El hecho de subvencionar o deducir la compra de una vivienda, pues quizá estaba fuera de tiempo y quizá ayude a inflacionarla y todo lo demás. Lo que yo encuentro totalmente desacertado es haber quitado esa deducción o parte de esa deducción a un colectivo que en este momento era el colectivo que es la clase social media, es decir, que es a partir de esos ingresos, que son los que realmente estaban comprando viviendas. Es decir, el quitar esa deducción, que mucha gente le resta importancia, y yo creo que es importante mantener esa deducción, quitarla en un momento tan crítico, cuando hay una sobreoferta, porque también hay una demanda bajísima en este momento de viviendas, yo creo que és desacertado totalmente. A Espanya, si no es pot pagar la hipoteca d'un pis, no n'hi ha prou amb tornar les claus. L'expropietari d'aquest habitatge haurà de continuar pagant el deute que té amb l'entitat financera. Això a d'altres països no passa, i quan un torna al pis, queda eximit de pagar aquest deute. És el que exigeix una nova plataforma ciutadana, l'anomenada Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Què n'opina vostè de la creació d'aquesta plataforma? Hi està d'acord? Si la deuda es superior, todavía sigues debiéndole dinero a la entidad, aunque la tasación sea mayor. Y esto yo creo que es bastante injusto. Y esto, de alguna manera, yo apoyo a esta iniciativa popular porque entiendo que eso es un desequilibrio que se debería de corregir en nuestra sociedad, porque claro, si no, al final la entidad financiera no arriesga en ese sentido, ¿no? Y claro, el mismo sentido de prudencia que tiene en este momento con la restricción de crédito que hay en este momento por esa mayor seguridad o sentido de prudencia que se está aplicando, se debería haber aplicado en su momento. Entonces, claro, estamos encontrando consumidores sin una formación y una información de cuando se le concedió esa hipoteca. La mayoría de las personas que han firmado y han suscrito esa deuda hipotecaria no tenían conocimiento de esto. Es injusto de que esto, sinceramente, suceda. Por lo tanto, creo que es un movimiento social bastante coherente y ojalá y tenga éxito. Parlem ara de les previsions que l'Associació de Promotors Immobiliaris de Tarragona ha fet per enguany. Què passarà amb els preus de l'habitatge, tant de venda com de lloguer? Creo que va a ser un año forzado por la restricción importante de financiación y los precios en segunda residencia mal localizada va a haber un ajuste. No me atrevo a porcentuarlo porque, bueno, pues sería la repera ya que pudiera hacer eso, ¿no? Puedo creer que estará de un 4 a un 6%, en la vivienda más localizada, pero lo que también es cierto es que la vivienda ha bajado más de lo que se está diciendo estadísticamente. Es decir, solamente tenemos que ver ofertas en viviendas más localizadas de 60, 70 y 80.000 euros, que están por debajo del valor de lo que costaría hacerse. La entidad financiera creo que va a hacer quitas importantes en la vivienda más localizada. Cuando digo vivienda más localizada me refiero a la vivienda que se ha hecho en sitios donde no era necesario hacerse, porque no había la demanda pertinente para hacer esa vivienda, ¿no? Con la responsabilidad de quien la haya hecho y quien la haya financiado, en este caso, ¿no? Y luego hay un tercer factor que creo que va a apuntar de una forma muy positiva al mercado inmobiliario, que es lo que ahora obligatoriamente se va a tener que hacer, que van a ser las inspecciones técnicas de los edificios, si no recuerdo mal, son a partir de 40 años, ya es obligatoria la inspección técnica. Esto va a motivar de que va a haber que invertir, porque va a haber que adecuar esos edificios
en muchos casos, a normas actuales. Y se va a tener que hacer una inspección en profundidad. Con lo cual también va a pasar de que mucha vivienda antigua, muchos propietarios, por no querer soportar el coste obligatorio que van a tener, de tener que, digamos, reacondicionar esa vivienda, bueno, o esos bloques, porque ahí no hablamos de vivienda, porque estamos hablando de bloques de vivienda, en este caso, pues no van a querer y entonces van a preferir pues, ajustar los precios o bajar ese tipo de viviendas de precio. Con lo cual, digamos que va a haber una distorsión en el mercado por este tipo de burbuja inmobiliaria negativa que se está produciendo en este momento, ¿no? I amb la promoció i construcció de vivendes, com es presenta el 2011? Mientras exista la distorsión de precios, la incertidumbre en ventas y la contracción tan importante o restricción de crédito, es muy difícil que se inicien nuevos proyectos de edificación. Por eso es tan importante deshacerse del stock de viviendas lo antes posible, para que haya capitalización por parte de las entidades y se pueda de nuevo volver a financiar nuevos proyectos.